Evaluación psicológica. Una evaluación psicológica es una evaluación efectuada por un profesional de la salud mental, como puede ser un psicólogo, para determinar el estado de la salud mental de una persona. Una evaluación psicológica puede tener como resultado un diagnóstico de una enfermedad mental. La evaluación psicológica en el área laboral. En la actualidad, las empresas le dan al capital humano la importancia que de hecho siempre tuvo. Por este motivo incorporan la evaluación psicolaboral como un recurso para la selección de personal, así como para realizar las promociones internas. ¿Qué se evalúa y cómo se realiza? El profesional encargado de realizar la evaluación psicológica, además de poseer el conocimiento de las técnicas que va a instrumentar, debe tener en cuenta los siguientes aspectos: perfil de puesto y tareas y competencias que el candidato deberá desarrollar. Determinar cuáles son las técnicas psicométricas adecuadas según el puesto a cubrir. Tener una idea clara del perfil de la empresa, de qué modo trabaja y cuál es la cultura de la organización. ¿Para qué sirve? Para evaluar aspectos cognitivos que se asocian a la capacidad intelectual y aspectos de la personalidad relacionados con el área laboral. Se suele evaluar memoria, capacidad de atención y concentración, de planificación, tipo de inteligencia, etc. En lo referente a la personalidad, se evalúa autonomía, capacidad de liderazgo, impulsividad, capacidad de integración y de trabajo en equipo, tolerancia a la presión y a la frustración, estabilidad emocional, sentido común, relación con la autoridad y nivel de producción, etc. ¿Para qué sirve? Para evaluar aspectos cognitivos que se asocian a la capacidad intelectual y aspectos de la personalidad relacionados con el área laboral. Se suele evaluar memoria, capacidad de atención y concentración, de planificación, tipo de inteligencia, etc. En lo referente a la personalidad, se evalúa autonomía, capacidad de liderazgo, impulsividad, capacidad de integración y de trabajo en equipo, tolerancia a la presión y a la frustración, estabilidad emocional, sentido común, relación con la autoridad y nivel de producción, etc. Comunicación de los resultados. Informe psicológico. Es una exposición minuciosa de los resultados de la evaluación. Se considera una de las herramientas más utilizadas dentro de la práctica psicológica cotidiana. El informe es un valioso instrumento de uso común a la hora de recopilar, organizar, almacenar y transmitir la información en múltiples contextos, en lo que la intervención psicológica juega un papel relevante. Para realizar un informe, primero se debe realizar una evaluación de la personalidad, durante la cual se debe anotar desde las respuestas del examinado hasta los detalles observados durante el examen. Un informe psicológico debe contener equilibrio entre los datos objetivos y abstracción, modulación, no exagerado o recargado hacia un solo lado, ser asertivo y modesto, interesar al lector, ejemplificar, discutir cada una de las partes del informe y facilitar el proceso de toma de decisiones. ¿Cuál es la finalidad de un informe psicológico? La finalidad de un informe psicológico es presentar los resultados y conclusiones de la evaluación hecha por el psicólogo a quien corresponde, en función del motivo de demanda de la evaluación. El informe podrá destinarse a finalidades diversas como asesoramiento, diagnóstico, orientación, opiniones o pronóstico. Dependerá del origen de la evaluación la finalidad que tendrá el reporte. Partes que conforman el informe. Ficha de identificación, la cual contiene nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad, ocupación, estado civil, teléfono, dirección, quién lo refiere y la fecha del estudio. Pruebas administradas, inteligencia, personalidad o cualquier tipo de pruebas que fueran administradas durante el proceso.
Motivo de consulta o de estudio. Las razones por las que fue referido. El cuadro sintomatológico que presenta y que requiere atención. Con frecuencia el motivo de consulta no es necesariamente lo que está íntimamente relacionado con el diagnóstico. Sin embargo, es muy importante explorar exhaustivamente lo que el examinado está dando como motivo del estado, porque puede ser lo que está cubriendo el motivo real y también nos dará información respecto al mecanismo que el evaluado está utilizando para no hacer contacto intelectual o afectivo con el conflicto que lo lleva a solicitar o requerir un estudio psicológico. Descripción del paciente. Observaciones generales. Cómo se portó el examinado, cooperó, se esforzó, su atención, habla, fluidez verbal, vocabulario, si está de acuerdo a su nivel académico y cultural o lo supera o está por muy debajo de su nivel, espontaneidad, estado de ánimo, manifestaciones de ansiedad, impresión general. Para realizar esta tarea se requiere del entrenamiento, ya que debe utilizar la observación directa. Resultado de las pruebas. El CI cuantitativo y cualitativo, daño orgánico cerebral, disfunción cerebral, personalidad, orientación vocacional. Depende del objetivo de la evaluación, si hay o no un insight, qué mecanismos de defensa utiliza, con qué partes sanas o recursos cuenta el paciente. Este último aspecto es esencial para el diagnóstico. Recomendaciones o sugerencias. Estas deben ser claras, concretas, individualizadas, tratamiento y pronóstico. Resumen. Este puede ser optativo, debe de ser breve, un solo párrafo. Quien escribe considera este rubro innecesario, ya que la impresión diagnóstica puede hacer las veces de resumen. Estas decisiones las debe tomar el responsable del informe psicológico. ¿Cómo redactar el informe? Debe de llevar un lenguaje bien definido, específico y concreto. No abreviar, ser claro, evitar palabras rebuscadas, agrupar la información, evitar el uso de calificativos como bueno, malo, bastante, poco o mucho, y ser positivos. Se debe de tomar en cuenta para redactar el informe psicológico algunos elementos teóricos a saber, como psicodinamia. En el reporte debe aplicar el comportamiento inconsciente tomando en cuenta las motivaciones e impulsos, ya que se considera que el síntoma es una expresión inconsciente. El retomar la psicodinamia permite que se informe de una manera completa y profunda del examinado. Psicogénesis. En el reporte se debe aterrizar la información que se obtuvo de las entrevistas y de las pruebas psicológicas para explicar cómo se originaron las conductas actuales. También se retoman factores genéticos y somáticos, además de las experiencias tempranas. Consecuencias. Se refiere a la explicación que se debe hacer en el informe de qué va a pasar en un futuro en caso de no poner atención a la conducta actual. Utilidad del reporte psicológico. El objetivo del reporte es aportar información exhaustiva sobre el estado psicológico de la persona. En estos informes se presentan datos que ayudan a comprender el problema o la inestabilidad que padece la persona y sirve para comprender o entender alguna de sus conductas. Conclusión. El informe psicológico debe de ser útil y un medio de comunicación que en cualquier momento ayude a un diagnóstico, que por ello debe describir a la persona de tal manera que tenga una impresión cercana a la realidad del examinado. Gracias.